Fernando de Colo es un jugador imán, atrae a los defensas rivales y los engaña con esta perfecta asistencia sin mirar que Perovic aprovecha para machacar el aro. Ahora, una jugada en la que los compañeros de Cauquenas podían haberse ido de tapas por Sevilla. El lituano lo hace él solito, rompe la cintura Miso con un crossover eléctrico y chocando ante Xavi Rey hace volar la bola hacia la red. San Emeterio tiene un mando a distancia, en pleno contraataque pone pausa y analiza la jugada. Cuando lo tiene claro sigue con el play y ya sabe lo que va a hacer. Un imaginativo pase por la espalda para Splitter. El brasileño coge el relevo y pone la escena en slow motion. Y es capaz de evitar el tapón de Powell con este bello aro pasado. Batista se ha erigido en el mejor jugador de la jornada, pero Freeland no se abruma por las estadísticas y le coloca al uruguayo este contundente taponazo. Esta semana ruta gastronómica. Si antes eran las tapas de Sevilla, ahora son los pinchos de Donosti. Barbour marea la perdiz, penetra en slalom y para finalizar nos deja para el recuerdo este hachazo a una mano.